Tardes con todos, Esaú, Mireya, Anaís. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, chicos, un ratito ustedes saben que tengo que hacer captura de pantalla. Es una rutina, es un ratito. A ver, chicos, un ratito voy a tomar la captura de pantalla, como ya es costumbre. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un ratito. Mm, listo. Bien, jóvenes, ahora sí podemos empezar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén bien. Me han dicho que la otra semana es su examen, ¿no? El examen del, o sea, el primer examen, perdón, ¿no? Espero que les vaya bien en cuanto a ello. Ya saben que hay profesores en el multichat que pueden resolver las dudas que tengan en cuanto a algunas cosas que se hayan podido dejar, no sé, alguna duda en la clase, ¿no? Eh, bueno, vamos, en el caso vamos a ver lo que viene a ser la otra parte del siglo de oro, ¿no? De la época dorada de España, ¿no? Que en realidad son dos siglos, ¿no? El siglo XVI, ¿no? Con el Renacimiento y el siglo XVII con el periodo barroco, ¿no? Son dos épocas que son importantes dentro de la tradición española, ¿no? Luego vamos a pasarlo así brevemente porque ya lo hemos explicado un poco también dentro del llamado neoclasicismo español. No, vamos a dar algunas características en torno a ello y para insertarnos dentro de lo que es el romanticismo español con Becker, ¿sí? Bien, eso más o menos vamos a realizar hoy día y este es nuestro temario, ¿sí? El temario, vamos a ver el teatro barroco, sus características, ¿no? Vamos a ver la vida de sueño, por supuesto, y el romanticismo español, ¿no? Con sus características y Gustavo Adolfo Bécquer, sus rimas y sus leyendas, ¿sí? Bien, entonces, no sé si hay algún comentario, hay alguna duda de la clase anterior. Bien, no hay ninguno, entonces vamos a empezar. La semana pasada habíamos abordado lo que era el inicio de la literatura española, ¿no? Es decir, vimos estos aspectos de la Edad Media, ¿no? Vimos un poco lo que era el music, ¿no? Los orígenes de la literatura española, explicamos un poco el contexto histórico, ¿no? Luego entramos al music, terminamos la Edad Media con Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre y entramos al siglo de oro español, ¿no? En este siglo, recordemos que habíamos estado hablando para contextualizar un poco sobre la novela bizantina, la novela de caballerías, ¿no? La novela mística, la novela pastoril, ¿no? Y por supuesto la novela renacentista o la llamada novela picaresca, ¿no? Que se había desarrollado dentro de un contexto bastante complicado del siglo XVI, ¿no? Y bueno, y nos quedamos a puertas de lo que es el siglo XVII, ¿no? Ahora, vamos a detallar un poco entender el proceso, ¿no? De por qué hay este tipo de obras, ¿no? Y el desarrollo cultural dentro de este periodo, ¿no? Lo que va a ocurrir, ¿no? Es que en el siglo XVII se termina agudizando, ¿no? Los problemas sociales, ¿no? Las cuestiones sociales de ello, la problemática, la agudización de la economía, ¿no? El aspecto macroeconómico, ¿no? La deserción, ¿no? De la agricultura, ¿no? Y otros aspectos más. ¿Qué es lo que había pasado?
a ver, hacemos un poco de memoria, ¿no? Recordemos que en el siglo XVI, ¿no? El Renacimiento, ¿no? De alguna manera es el auge dentro de lo que es el Imperio Español, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver, ¿no? Con las anexiones que hacen de los territorios, ¿no? Es decir, a nivel político, España pues, se convierte en un imperio y está Carlos V, ¿no? Con todo el anexo del Sacro Imperio Romano Germánico por su padre, Felipe el Hermoso, ¿no? Y por parte de su madre está toda la península ibérica, porque es hija de los reyes católicos, ¿no? Y lo que viene a ser América, ¿no? Recordemos que ahí se da la Reforma Católica, ¿no? La Reforma Católica es un evento importante dentro de la historia, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con esta cuestión del libre albedrío, sino que tiene unas connotaciones políticas bastante importantes, ¿no? Lo que pasa es que recordemos que la iglesia se había enquistado en España. Es decir, mientras que los otros países como que ya estaban cuestionando el poder de la iglesia, aquí comienza a tomar fuerza, es como decir, el país que apoya mucho a los, España apoya mucho a los de la iglesia, ¿no? Y también se retroalimenta en ese aspecto, ¿no? Los reyes, recordemos que en ciertos momentos de la historia se creían como dioses en la tierra, ¿no? Pero por supuesto bajo la hegemonía del Dios Supremo, ¿no? Eh, con la Reforma Católica, ¿no? Se termina pues socavando primero el poder de la Iglesia, ¿no? La Reforma Católica es un evento que termina siendo subversivo contra la Iglesia Católica. Si no fuera por ello, tal vez hasta el día de hoy la Iglesia Católica tendría mucho poder, ¿no? Pero en ese momento, cuando ocurre ese evento, lo que va a ocasionar es que termina pues eh, socavando este poder omnímodo que tenían. ¿Por qué? Lo que pasa es que la Iglesia Católica, ¿no? Se divide, ¿no? ¿Cómo estás, María? Tiene pues mucho poder en esos aspectos, ¿no? Eh, Cuando se da la reforma, ¿no? Lo que va a ocurrir es que primero se va a dividir la iglesia, ¿no? El cisma de Occidente, ¿no? La iglesia católica se divide en lo que es la iglesia, ¿no? Que conocemos católica romana y la iglesia ortodoxa, ¿no? Los que van nuevamente a la pobreza, a la austeridad, ¿no? Etcétera. Los protestantes, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Los anglicanos, los calvinistas, ¿no? Se dividen en muchos sectores de la iglesia. El Papa ya no tiene el poder de antes, ¿no? Incluso en el mismo Imperio Español se desatan una serie de guerras, ¿no? Lo que pasa es que en el Sacro Imperio Romano Germánico ellos son bastante ortodoxos, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que muchos príncipes austrohúngaros van a estar de acuerdo con Lutero y hay otros que no, ¿no? Y se desata toda una guerra de religiones dentro de ello, ¿no? Entonces se dan cuenta que en el siglo XVII, no siglo XVI, sumado a lo que el enfrentamiento contra los árabes, la conquista de América y encima la guerra de religiones del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿a dónde va a llegar el país? Pues, ¿no? Es un periodo bastante convulso para España. Cuando Lutero fundamenta sus 95 tesis, ¿no? Y entre otras cosas, pues, ¿no? Dice, Jesús es humano, la Virgen María no es virgen, los santos no existen, ¿no? La idea de que tú puedes ganarte el paraíso por tu propia acción, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de que puedes ganarte el paraíso por tus propias acciones va a ocasionar de que primero se le esté dando rédito a la Iglesia Católica, ¿no? Los reyes ya no tienen por qué darle pleitesía, ¿no? Y la idea del libre albedrío es algo importante, ¿no? Porque antes se le daba dinero a la iglesia, compras tu salvación para entrar al paraíso, ¿no? Y además que el ser humano se vuelve importante dentro de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que en la Edad Media el ser humano estaba supeditado al destino, ¿no? Y ahora más bien es libre, ¿no? Es autónomo, es independiente, ¿no? Ya no, de alguna manera el ser humano se pone casi al mismo nivel de los dioses, ¿no? Porque desde la antigüedad, ¿no? O sea, en la Edad Media, por ejemplo, el ser humano estaba predestinado por Dios. En la antigüedad, el destino era inexorable, era algo como una fuerza que se imponía a los griegos, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera los dioses podían hacer nada contra el destino. Era algo que no podían ellos hacer nada de ello, ¿no? Los dioses sí podían jugar con los seres humanos, es decir, jugaban, ¿no? Pero no podían alterar su destino. Y antes también, ¿no? Los egipcios también, por supuesto, también tenían esa creencia, ¿no? Entonces, en cambio ahora, el ser humano tiene la posibilidad de hacer su destino. Estás en el mismo nivel que las deidades, ¿no? Esa fuerza, esa voluntad suprema, ¿no? Que no se sabía qué era, pero guiaba tu destino, ¿no? Entonces,
eso va a ocasionar de que el pensamiento, ¿no?, comience a cambiar, ¿no? Porque sienten que Dios se ha alejado, ¿no? Dios ya no está cerca, ¿no? Tú como ser humano ahora vales, ¿no? Eh, yo les comenté, creo, en la clase anterior que los que vinieron aquí a América, los conquistadores españoles, eran eh, de alguna manera medievalistas, ¿no? De pensamiento, ¿no? Porque justamente ellos hacían todos esos viajes, ¿no? Y hacían toda la extirpación de idolatrías, ¿no? En la colonia, se trataban de aplacar las creencias de los incas eh, con la idea de ganarse el paraíso, ¿no? Eso es lo que ellos en pensamiento tenían, aparte de las riquezas que querían ganar, ¿no? Pero también tenían esa idea, ¿no? Que Dios los había mandado, ¿no? Eh, con la Reforma Católica todo eso se cae, ¿no? Se termina pues socavando todos esos pensamientos, ¿no? Y además, como ya les había mencionado, los reyes absolutistas durante ese periodo, ¿no? Se creían como dioses en la tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si tú en el Renacimiento, ¿no?, hay una exaltación antropocentrista y retas a Dios que ahora puedes hacer tu propio destino, si retas a este Dios omnisciente, ¿no?, que no lo puedes ver, pero es una fuerza, también puedes retar al Dios terrestre, supuestamente, ¿no? A los reyes. Lo puedes retar. O sea, no hay, si retas a uno, puedes retar al otro, ¿no? Por eso, el barroco es un periodo de inestabilidad social, una de sus características. El barroco es caótico, es inestable, ¿no? Porque justamente bajo esa idea de la reforma católica, ya los reyes no tienen tanta importancia como, o sea, su poder como antes tenía, como se podía ver en el mío, sí, que el rey daba la palabra y simplemente no podías decir nada contra eso. Ahora no, ahora sí puedes cuestionar todas esas cosas, ¿no? Hay levantamiento, sublevación, ¿no? La emergencia de lo popular está muy presente, ¿no? Incluso dentro de la obra artística, ¿no? O sea, el pueblo se inserta, ¿no? El pueblo tiene poder. ¿Qué, profesor? Pero el pueblo antes no estaba en las obras. Revisa y no, pues no estaba. La Ilíada son la historia de los reyes, porque los soldados no hablan. Los que hablan son los reyes, o sea, Odiseo, Menelao, ¿no? Eh, en Dante, por ejemplo, Dante es culto, Virgilio es el maestro, y los pecadores están ahí, no hablan. Quienes hablan son gente o sea, histórica, ¿no? Gente de muchos cargos o mitológicos como Paris y Helena, por ejemplo, ¿no? Entonces no había obras donde lo popular estaba presente, ¿no? Si estaba, es simplemente en silencio. En cambio, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? Sí encuentras lo popular, ¿no? El Quijote cuando se pasea por diferentes lugares, vas a encontrar que, por ejemplo, entra a una posada, está con los ganaderos, está con los trabajadores, ¿no? Etcétera, ¿no? Y comienzan a hablar, se les ve sus discursos, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Y bueno, o sea, eso va a ocurrir, ¿no? La emergencia de lo popular se hace presente en las obras literarias. Algo que ya se había visto, por ejemplo, dentro del Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes es una obra de lo popular, pero es una obra popular que justamente es anónima y como que está en los márgenes. En cambio, Cervantes pertenece a la clase culta y en sus obras, o sea, ya no puede evitar lo popular, ¿no? Lo popular está muy presente de alguna manera, ¿no? Y es que el pueblo ahora tiene mucha importancia, porque justamente el pueblo es el que se subleva ante estos dioses terrestres que eran los reyes, ¿no? Por eso les vuelvo a comentar, ¿no? O sea, el periodo barroco es un periodo de inestabilidad social y política dentro de ello. Ahora ya entienden por qué los franceses tenían mucho miedo al barroco, al rococó francés, porque al ingresar también iba a desestabilizar lo que iba a ser el derrocamiento de repente de sus reyes, al inicio, nomás en 1650, cuando quiere entrar el rococó a Francia, ¿no? Entonces, se trata de frenar con ello porque sienten que el barroco es caótico en esos aspectos, ¿no? El barroco es un pensamiento de vida, ¿sí? No es una cuestión artística nada más. A veces vienen alumnos que vienen de academias, ¿no? Y dicen, el profesor dice que es una forma artística. No, el barroco es una forma de vivir, es una mentalidad en la cual lo popular está presente, donde tú te sientes capaz de retar a Dios, donde sientes mucha inestabilidad, porque lo que pasa es que justamente a la hora de ser libre,
¿no? Como dirían los hermanos Karamazov, ¿no? Si Dios no está, todo está permitido. No, no todo está permitido, porque el ser humano siempre tiende a la transgresión y cuando no hay nada que transgredir, no sabes qué hacer, por lo tanto estás en la nada, ¿no? Hay temor, antes al menos tú hacías algo y Dios te había encomendado. Si cometías un crimen, Dios lo había hecho, ¿no? Ahora quieres hacer una aventura, no puedes hacer como los conquistadores porque, o sea, podías pensar, pero Dios ya no me protege. Ahora, ¿qué hago? No sabes, estás en incertidumbre, tienes la libertad, pero no sabes qué hacer con ella. Entonces sientes una crisis espiritual en torno a ello. Sientes que Dios se ha alejado, que no está cerca a ti, que no está a tu costado, que no te vigila como el Dios castigador, ¿no? Eh, Sientes una crisis religiosa en cuanto a ello, ¿no? Y esto es como consecuencia del renacimiento, ¿no? Y hay muchas sublevaciones, ¿no? Que eso se puede representar, ya lo he mencionado varias veces, ¿no? En las obras literarias, ¿no? Como en el caso de La vida de sueño, lo que vamos a ver, ¿no? El pueblo se levanta en armas, hace una insurgencia, no hace una sublevación en contra del rey Basilio, por ejemplo, y termina de abdicar, renunciar el rey, por ejemplo. También encontramos por ejemplo, en Fuenteovejuna, ¿no? El pueblo de Fuenteovejuna se ha levantado contra el comendador Fernán Gómez y lo han matado. Tanto así que tanta sublevación hay del pueblo, ¿no? Y tanto temor puede causar a la corona española que los reyes católicos salen de su palacio hacia el pueblo. Según lo que cuenta la historia, los reyes católicos nunca salían de palacio o se dirigían a otro palacio, pero nunca al pueblo. O sea, el pueblo nunca veía a los reyes, ¿no? Y de pronto estos dos reyes han salido de su palacio y se han ido al pueblo para poder tratar de calmar las aguas del pueblo insurgente, ¿no? Quiere decir que lo popular está generando mucha inestabilidad, por ejemplo, ¿no? El otro caso también paradigmático es la obra de Hamlet, ¿no? Recuerden que tanto ha llegado así en un lado han hecho que renuncie, en el otro han hecho que esté inestable el gobierno, en el otro lo han matado. Curiosamente, las obras siempre comienzan de noche. La noche es una alegoría de la crisis. Hamlet está de noche, La vida del sueño empieza en la noche, Fuenteovejuna, no recuerdo exactamente, creo que sí también, ¿no? Pero por lo menos esas dos obras mencionadas están en la noche, por ejemplo, ¿no? Hay mucha inestabilidad dentro del contexto sociohistórico, ¿no? De ello, ¿no? Por eso se entiende de que por qué España comienza a impulsar lo que corresponde la llamada contrarreforma católica, porque intenta frenar justamente ese caos, esa crisis social que hay en el Imperio Español. La contrarreforma de alguna manera quiere detener las ideas, el caos eh, que Lutero había puesto, ¿no? Intentan frenar todos esos aspectos, ¿no? Y bueno, y tratan de devolverle todo, ¿no? O sea, la idea de que Jesús es divino, la Virgen María es virgen, que sí existen los santos, ¿no? Pero lo que sí terminan aceptando es que la iglesia termina aceptando la idea del libre albedrío, ¿no? La idea del destino que ya no existe, la idea del predestinaje o el destino ya no existe ya, sino que tú te haces tu destino, ¿no? Esa idea va a ser pues fundamental dentro del pensamiento, ¿no? Porque con ello el ser humano ya no tiene por qué rendirle cuentas a la Iglesia Católica, ni rendirle cuentas a los reyes, ¿no? Es libre de hacer historia en esos aspectos, porque tú haces tu destino al final, ¿no? A partir de esos cuestionamientos que hay, la vida de sueño es una obra contrarreformista, por ejemplo, porque termina acentuando la idea del libre albedrío, como lo que ocurre con Segismundo, por ejemplo, ¿no? Este, todas estas cuestiones, ¿no? Todos estos cuestionamientos también se agudizan por varios eventos, ¿no? Todos los descubrimientos astronómicos que comienzan a suceder, ¿no? De la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, por ejemplo, son acontecimientos que van a traerse abajo muchas ideas. ¿Te imaginas, no? Creer en algo durante 1000 años y de pronto te dicen que esto no es así, que en realidad nosotros sí giramos, porque los medievalistas creían de que Dios había creado el mundo así, tal cual, ¿no? Y que eso nunca se iba a mover, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo, porque somos lo máximo con los seres humanos, ¿no? Y todos giraban alrededor de nosotros, ¿no? Que solamente habían esos continentes, Europa, Asia y África, América no existía, ¿no? Que más allá de cierta latitud del mar habían dragones, ¿no? Monstruos, ¿no? Y el mundo se acababa.
De pronto descubren América, se cae una teoría, comprueban que la Tierra es redonda, se cae otra teoría, ¿no? Se dan cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol, se cae otra teoría, ¿no? Tienes tu libre albedrío, ¿no? Y entonces todo ese pensamiento medieval termina destruyéndose, ¿no? O sea, si ya se había destruido un poco en el Renacimiento, que es un despertar, en el Barroco se termina destruyendo, deshaciendo. Por eso uno cuando Profe, puede ver unas representaciones del pensamiento barroco, ¿no? Lo encuentras en esculturas, en arte, que parece que se estuviera deshaciendo el mundo, porque todos los fundamentos en los cuales está sentada la civilización occidental simplemente se han deshacido en cuanto a ello, ¿no? Barroco viene de barroso, ¿no? Y todos los fundamentos simplemente están deshaciéndose, ¿no? Y está todo así como un caos en torno a ello, ¿no? Eh, 1000 años creer en eso, ¿no? Y ante ello, ¿qué es lo que comienza a pasar? Generan la otra teoría, la heliocéntrica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las personas ya no van a creer tan fácilmente en ello. Ellos mismos van a decir, pero si lo otro también decían que era verdadero y en realidad es mentira, entonces esto tal vez también sea mentira con el paso del tiempo. ¿Por qué voy a creer en ellos si lo otro lo creí durante 1000 años y era falso y esto, ¿por qué lo voy a creer? ¿No? O sea, va a ser difícil, ¿no? Nuevamente encumbrar ello, creer nuevamente en la ciencia, ¿no? Por eso también surge esta cuestión racionalista también, o sea, darle mucha fe a la razón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esos aspectos, ¿no? Eh, y bueno, todo esto del pensamiento barroco, ¿no? Termina al final creando una característica más, ¿no? La idea del ser parecer, ¿no? Se aparenta cosas que no son, por ejemplo, ¿no? La idea de la realidad y la ficción, ¿no? ¿Cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo falso, por ejemplo, ¿no? También otra de las características que se desprende de ahí es la vida y el sueño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál revela la verdad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál te miente y cuál no? Sienten de que el mundo se está moviendo, que el mundo es inestable, ¿no? Con la teoría heliocéntrica, ¿no? Recuerden la frase de Galileo, ¿no? Pero se mueve. Eso ocasiona de que, o sea, lo que tú pisas, sientes que se mueve realmente. Sientes mucha inestabilidad, ¿no? De la tierra en la que pisas. Encima, con todas las guerras, la peste, la gente cree que estaban viendo el apocalipsis. eh, Retan a los reyes, ¿no? Y sublevación de los pueblos, ¿no? Guerras, ¿no? Sienten que su mundo en el que ellos están ya no es estable, ¿no? Y por lo tanto salen del lugar para poder encontrar un lugar más estable, como se puede ver en el Quijote. Ha leído muchos libros y el lugar en el que él estaba, su casa, ya no lo considera pues un lugar de estabilidad, ¿no? Trata de alguna manera de encontrar eso que ha leído en los libros en la realidad, que por supuesto no va a encontrar. Joven naufragante, ¿no? De las soledades de Góngora, también sale, ¿no? Sale porque siente que su mundo se está cayendo a pedazos y viaja, ¿no? Y naufraga en los campos, ¿no? De ahí donde surge la soledad de los campos. De ahí él mismo, incluso en la misma isla, se traslada de un lugar a otro y se va a los ríos, ¿no? Y donde sale la soledad de las riberas, ¿no? Por ejemplo, Rosaura se traslada a Polonia, ¿no? Los reyes católicos van al pueblo de Fuentovejuna, ¿no? Porque sienten que ahí es caótico, ¿no? Y tratan de paliar eso, por ejemplo, ¿no? Todos están en movimiento, en constante movimiento. Si ustedes ven pintura barroca, van a encontrar que los pintores tratan de captar esa, eh, vamos a decirlo así, ese instante, ¿no? Del movimiento y ustedes ven los rostros de ellos y hay un pavor, tienen un pavor de ellos, ¿no? La gente del barroco, ¿no? Cómo se representa, hay un pavor. Y están en movimiento. A diferencia de los renacentistas, que las pinturas, por ejemplo, y esculturas siempre están en una cuestión heroica, hierática, ¿no? O sea, mirando siempre de frente, ¿no? En cambio, los del barroco, las pinturas están en movimiento, siempre hay ese retorcimiento del músculo, por ejemplo, ¿no? Y eso es el barroco, ¿no? Que deviene su nombre en lo que luego, en lo que se va a conocer como rococó, el rococó francés, ¿no? Que entra con todo este pensamiento caótico para inestabilizar, ¿no? El, el, la monarquía francesa y los intelectuales comienzan a frenar todo eso, ¿no?
trayendo el racionalismo, el justo medio, el equilibrio, los personajes deben ser racionales, ¿no? Criticar la sociedad y todo ese tipo de cosas con el llamado clasicismo francés, ¿no? Que este pensamiento lo traen de los clásicos grecolatinos, específicamente de los romanos. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. Preguntas, jóvenes, ¿todo está claro? Jonathan, gracias, Anaí. La etapa del barroco tenía un pensamiento pesimista, no pesimista, un pensamiento caótico. Es un pensamiento cuestionador. Pesimista no es la palabra, pesimista serían pues una época de guerras, ¿no? Por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, una época pesimista donde no hay nada, ¿no? Un desasosiego, desesperanza. No, el barroco no sentía eso, lo que ellos hacían eran cuestionaban, ¿no? Es un pensamiento de caos, donde cuestionas, no hay nada estable, no se modifican los conceptos, ¿no? Eso no es ser pesimista. No, la verdad es que no, más bien no hay eso. Gracias por hacerme acordar. Eh, Frente a estas cuestiones de, de que todo el pensamiento se ha caído, ¿no? A la idea de esta cuestión de que se mueven las cosas, ¿no? Ellos sienten de que, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Se mueve, ¿no? Se mueve, ellos sienten que se mueve la Tierra, ¿no? Y como se mueve la Tierra, está pasando más rápido el día, ¿no? Como está pasando rápido más los días, ¿no? Más rápido, los años también, ¿no? Y con eso tu vida, ¿no? Y sienten que la vida se está acabando, ¿no? Se sienten un cadáver en putrefacción. Los seres humanos del barroco sienten de que han nacido para morir, ser para la muerte, ¿no? Por eso sienten que el tiempo pasa, hay una fugacidad de la vida, ¿no? Y lo que buscan es la trascendencia, ¿no? Buscan trascender en esos aspectos, ¿no? Buscan trascender para que de alguna manera su nombre quede perennizado. Con eso no hay una visión pesimista, ¿no? Más bien intentan, ¿no? Trascender en la historia, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra consulta, pregunta, por favor. ¿Todo está claro, chicos? Bueno, parece que todo está claro. Vamos a continuar. Bien, eh, ahora, todas estas ideas contrarreformistas que les he venido mencionando, ¿cómo creen que se desarrolla, por ejemplo? ¿Cómo se va a poder impulsar todo ello? Recordemos que el pueblo, hasta la Edad Media, ¿no? Hasta el Renacimiento, el pueblo es analfabeto, ¿no? O sea, la educación es un privilegio, ¿no? Pero ya se ha extendido un poco más, ¿no? Porque como surgen las universidades, ¿no? O sea, la educación ya no solamente es del rey, la corte y el sacerdote, ¿no? Sino que ahora se ha extendido a la gente que tiene dinero, los burgueses, por ejemplo, ¿no? Los capitalistas, los burgueses. Entonces, ahora ya también los que reciben dinero son los que pueden acceder a la educación, son los burgueses, ¿no? El pueblo sigue siendo analfabeto. Pero, de alguna manera hay que transmitir esas ideas contrarreformistas, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Mediante la poesía. La poesía era considerada hasta el siglo XIX, aunque yo creo que hasta ahora, pero hasta el siglo XIX por lo menos era considerada el arte máximo. Eh, Ahora es en realidad, pero la idea es que hasta el siglo XIX la gente se comunicaba a través de poesía, ¿no? O sea, eh, más que publicar novelas como en la actualidad, lo que venden más ahora es novelas, ¿no? En ese tiempo lo que más se vendía era un libro de poemas, ¿no? Ese es el comentario, ¿no? Entonces la poesía era un arte máximo, ¿no? Y bueno, la gente pues creía que era un poco difícil, ¿no? ¿Te imaginas al pueblo que no tiene educación, entender algunas ideas de la poesía? No lo van a entender, ¿no? Entonces, un poco difícil transmitir estas ideas mediante ese género lírico. La novela era un género menor, ni siquiera estaba categorizado pues como el género, ¿no? Simplemente era los que no tenían talento para hacer poesía escribían novelas narrativas, así se catalogaban, ¿no? Eh, Como les digo, era un arte menor, incluso la idea de la novela, ¿no? No era algo pues que se podía
que no se tomaba en cuenta en general, ¿no? Y bueno, pero aún así se escribía, ¿no? Pero este tipo de novelas no era para el pueblo, porque el pueblo no sabía leer, pues, ¿no? Entonces, ¿para quién era? La novela era para el libro no era barato, ¿no? Estaba hecho pues para los burgueses y los cortesanos, ¿no? Ellos eran los que leían. Tanto así que Cervantes, cuando publica sus novelas, él siempre lo dedica a tal cortesano, tales cortesanos. ¿Cuál era la finalidad de dedicar a los cortesanos? La idea de ellos era en dedicarle a estos cortesanos porque para que ellos se sientan halagados y puedan pues comprarle sus libros, ¿no? La novela estaba orientada a los cortesanos para que ellos lo lean, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso es lo que pasaba, ¿no? Cervantes siempre pensaba de que él debía vivir bien, ¿no? Por ser un escritor, ¿no? Y siempre buscaba esta idea de que alguien pues lo sea su mecenas, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, entonces es un poco difícil, ¿no? O sea, cuesta dinero, el pueblo no sabe leer, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes representar las ideas contrarreformistas? Sencillo, como ven en la imagen, las llamadas corrales de comedia, ¿no? Es decir, teatro itinerante, ¿no? Una compañía teatral iba a un pueblo, montaba toda esa cuestión del teatro y mediante las escenas, ¿no? Mediante las escenas podías transmitir más rápido las ideas, ¿no? La gente consumía mucho teatro en esa época, ¿no? Entonces, era una especie también de poder llegar más rápido a la gente, ¿no? Y hay dos tipos de teatros que se desarrollan, ¿no? El teatro popular con Lope de Vega. ¿Por qué popular? Porque tocaba temas nacionales o de historia nacional, ¿no? Leyendas a veces nacionales o propias partes de la historia que con eso, imagínate, te tocan un tema de la lucha, la guerra con Chile, por ejemplo, ¿no? ¿No? Te transmiten, te hacen una presentación, una representación teatral, ¿no? Y te transmiten valores ahí, ¿no? Entonces tú ves, ¿no? No necesitas leer, escuchas nada más, aprendes, ¿no? Y de esa manera se transmiten las ideas, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? En estos teatros itinerantes donde Lope de Vega desarrollaba sus obras, ¿no? Orientadas a ese público, ¿no? Pero así como ellos también, ¿no? Se hace un teatro, pues, orientado para la élite, pues, ¿no? La corte del rey, ¿no? Los cortesanos, por ejemplo, ¿no? El teatro cortesano se menciona así porque es un teatro que se daba en la corte, ¿no? Supuestamente era la gente educada en el sentido de tener educación, gente que podía entender lo que se les mencionaba, ¿no? Las ideas filosóficas, ¿no? Porque también, ¿no? Se daba para los sacerdotes, ¿no? Cuando les mencionaba eso de que la iglesia va de la mano con el imperio español, no es casual, porque justamente el teatro cortesano o se representaba en la corte, en el palacio del rey, o si no, también se representaba en los atrios de las iglesias, patios de las iglesias, ¿no? Es una tradición que hasta el día de hoy queda incluso, porque, por ejemplo, en La vida de sueño se ha representado hace varios años, 3, 4, 5 años más o menos, se representó, por ejemplo, en la Plaza de Armas, La vida de sueño, eso es lo que recuerdo, ahí en el atrio de la Catedral de Lima. Y unos años antes, 2010, por ahí, se representó el Gran Teatro del Mundo en el atrio de la Iglesia de San Francisco. Van de la mano, iglesia e imperio, ¿no? En esa época, ¿no? O sea, y hasta ahora pervive esa tradición, ¿no? Un teatro elitista por momentos, ¿no? Pero también lo hacían porque este teatro era alegórico, tenía muchas metáforas, tenía muchos símbolos, ¿no? Mucho mensaje, mucha filosofía, ¿no? No es que el pueblo no entendiera la obra, o sea, lo puedes ver y te puedes sorprender porque está ahí, ¿no? Pero tal vez no captes las ideas que te están dando, ¿no? Entonces es mejor representarle obras nacionales, incluso hasta se pueden aburrir tal vez, ¿no? Entonces más bien les muestran obras, ¿no? Con carácter nacional, ¿no? Y prestan más atención, captan más las ideas. En cambio, acá estas historias a veces pueden ser reflexivas, filosóficas, alegóricas, ¿no? Y cuando tienes más educación, cuando aprendes más, lees más, ¿no? Te puedes captar un poco, ¿no? O sea, yo leí, por ejemplo, La vida de sueño cuando tenía 18 años, capté algunas ideas, me gustó, pero sentí que algunas cosas no había entendido, pero sí me pareció una gran obra, lo leí después en la universidad, entendí muchas más cosas que en principio no había visto y lo volví a leer cuando comencé a enseñar en la pre, eh, y me di cuenta, pues, vaya, esto no lo había visto, este verso dice esto, ¿verdad? O sea, realmente con el paso de los años, con más lecturas, uno termina captando las ideas que se quieren decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Eh, y bueno, tiende este teatro a la idealización, ¿no? A la alegoría, ¿no? En el caso de Calderón de la Barca es muy, muy formal, ¿no? O sea, está trabajado con métrica, con rima consonante, ¿no? Hay mucho lirismo, mucha poética, ¿no? Mucha poesía, ¿no? Dentro de tú sacas fragmentos de la vida de sueño y parecen poesía, ¿no? Ejemplo, ¿no? En fin. Y aquí vamos a ver a Calderón de la Barca, ¿no? Calderón de la Barca, como esa es la tapa original, ¿no? Como verán ahí, dice comedia. La vida de sueño es una comedia, ¿no? En Separata también debe estar. Es una comedia, ¿por qué? Porque las comedias, o sea, en esa época, el teatro o toda cuestión representativa, ¿no? Todo teatro se le llamaba comedia. No había una distinción entre tragedia, comedia, drama, o sea, se le llamaba comedia en general, ¿no? Lo que sí se diferenciaba eran los autosacramentales, porque esos sí eran alegóricos y tenían un corte muy religioso. Pero en cambio la comedia se le llamaba a todo. Entonces, para no confundir, ¿no? Siempre se dice el género, la vida sueño es género dramático, especie, comedia, que desarrolla un drama filosófico. ¿Sí? Eso, por favor, que quede muy claro en esos aspectos, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a ver género dramático, especie, comedia, ahí hay un error, comedia que desarrolla un drama filosófico. No es actos, es jornadas, son 3 jornadas, ¿sí? El verso es octosílabo, ¿no? De 8 sílabas métricas, la rima es consonante, ¿no? Cuando riman las consonantes. El tema, la existencia humana entre la vida y la ficción, ¿no? El libre albedrío, ¿no? Y otros temas más que ven ahí, ¿no? Bien, ¿en qué consiste la vida y sueño? A ver, eh, aquí ocurre algo, ¿no? Esta obra es contrarreformista, ¿no? Porque empieza, o sea, no empieza, o sea, más o menos el trasfondo es la idea de que el rey Basilio, ¿no? El rey de Polonia, le han profetizado, ¿no? Que los astros eh, eh, este, han dicho que su hijo lo va a guiar, ¿no? Él tiene un pensamiento medieval, porque él cree que su hijo sí va a ocurrir, va a hacer eso porque está predestinado, ¿no? No sabe que ya está en una época moderna, con un libre albedrío, ¿no? Y hace caso a los astros, ¿no? A la profecía y decide encerrar a su hijo en una torre, ¿no? Ese es el trasfondo de la obra. ¿Cómo inicia la obra? La obra inicia cuando Rosaura viaja a Polonia. Rosaura viaja a Polonia y ahí en Polonia, de alguna manera, ahí en Polonia, viaja así, vemos la característica del movimiento, ¿no? Llega vestida como hombre, con espada, un saco, un capucha, no se le ve quién es, habla del honor, la guerra, ¿no? Ser parecer, ¿no? Del barroco, de pronto se saca la capucha y te das cuenta que es Rosaura, ¿no? ¿Por qué ha llegado Rosaura a Polonia? Porque, como digo, así inicia la obra, porque el duque de Moscovia, Astolfo, la ha deshonrado. Lo que pasa es que él le ha prometido la promesa de los esponsales y no ha cumplido. No cumplir, ella se siente deshonrada en esos aspectos, ¿no? Lo que ocurre, y eso nos enteramos después, es que lo que había ocurrido es que el rey Basilio, cuando quiso dejar el trono, mandó llamar a un pariente cercano, que es Astolfo, y los guardias van en busca de Astolfo. Astolfo lo encuentran en la calle, los guardias le dicen, el rey te busca. Ya, sí, está bien, voy a ir, pero voy a avisarle a mi novia. Ya, otro día le avisan, ¿ya? Y se lo llevan. Y como se desaparece varios días y no hay noticias de él, ¿no? Rosaura piensa pues que él ha deshonrado, ¿no? Que no va a cumplir su promesa de los esponsales. Por eso ella, al enterarse de que Astolfo está en Polonia, ella viaja a Polonia. Cuando está allá, ¿no? Astolfo la han comprometido con Estrella, la prima de Segismundo, ¿no? Porque todo rey necesita una esposa, ¿no? Rosaura cuando llega a Polonia, llega a la torre, ¿no? Y ahí sale Clarín, el personaje gracioso, ¿no? Y le dice pues que él es Segismundo, ¿no? Por supuesto ya no le cree, ingresa a la torre y encuentra a Segismundo encerrado, sucio, como un animal, ¿no? Rosaura le da pena cómo un ser humano puede estar en esas situaciones, ¿no? Y decide salir, ¿no? Y de pronto entra a la corte del rey como dama, que es una dama sirvienta en esa época, ¿no? Como dama de Estrella, ¿no? Fin de la primera jornada.
Segunda jornada, el rey duda de alguna manera de la profecía, ¿no? Es así que manda narcotizar a su hijo con Clotaldo. Clotaldo es el ayo de Segismundo, ¿sí? Y lo narcotiza, ¿no? Y le dice pues que a Clotaldo que lo cambie, lo bañe, ¿no? Y lo lleve a la corte del rey. En la corte del rey, Segismundo se despierta y de pronto está frente a un pueblo que lo aclama. El pueblo se entera que tiene un príncipe heredero natural y ya no quiere a Astolfo. Entonces, de pronto el rey le dice a Segismundo que él es su padre, ¿no? Y Segismundo dice que Clotaldo no era mi padre. No, yo soy tu padre, ¿no? Y Estrella, Rosaura está ahí observando y se sorprende, ¿no? De ver a Segismundo, ¿no? Ahí que era un príncipe, si era verdad entonces. Rosaura, perdón, Estrella se acerca, que no le esté hablando hacia su padre, ¿no? De Segismundo, le empuja, Astolfo sale en defensa de Estrella, le va a pegar a Astolfo, vienen los criados, ¿no? Se arma toda una trifulca, ¿no? Y Segismundo agarra un criado y lo tira por la al tirarlo por la ventana, ¿no? Bueno, lo agarran más personas, ¿no? Y lo narcotizan nuevamente. Al narcotizarlo, lo regresan a la torre y Segismundo despierta. En la torre despierta y no sabe qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasó? Lo que viví era un sueño. Qué feo sueño, ¿no? He vuelto a mi realidad, pero ¿por qué estoy con la ropa del sueño? Entonces, ¿qué quiere decir? Que desperté de pronto, este es un sueño y el otro es una realidad, o el otro es un sueño realmente, entonces quiero volver a dormir, ¿no? Y ahí, en esas idas y venidas, comienza a reflexionar sobre el libre albedrío, la existencia, ¿no? Y comienza a hacer el famoso monólogo de Segismundo, ¿no? Fin de la segunda jornada. Tercera jornada. El pueblo se ha enterado que tiene un príncipe heredero. Ya no quiere a Astolfo. Entonces va hacia la torre y libera a Segismundo. Luego se mueven hacia la corte, ¿no? Y rodean el palacio, hacen, ¿no? Se sublevan, ¿no? Y hacen que el rey abdique ¿no? El rey abdica ante el pueblo, renuncia, el pueblo trae a Segismundo y le dice, ya, es el momento de que humilles a tu padre. Segismundo, que ya tiene su libre albedrío, la capacidad de decidir, sabe de la profecía de su padre, no lo va a hacer, porque sabe que así va a terminar de afianzar la idea que tiene su padre, lo que quiere demostrarle es que ya cada uno tiene su libre albedrío, ¿no? Y le da el perdón a su padre y con eso le enseña que ya no debe creer en las profecías. Para terminar, en una página nos dicen así rápidamente, ¿no? Segismundo va a ser rey, ¿no? Y antes de que sea rey, Rosaura le pide, por favor, que Astolfo se case con ella para que, ¿no?, le restaure la honra. Segismundo ordena eso, ¿no? Y Estrella, para que no se quede deshonrada, porque está comprometida con Astolfo, se va a casar con su primo, Segismundo. Y nos enteramos que Rosaura es hija de Clotaldo. No sé si hay alguna pregunta. Preguntas, por favor. Estrella, ajá. ¿Puede retroceder una diapositiva para tomar captura, por favor? A ver. ¿Eso? ¿Alguna pregunta, consulta? Bien. Ahí está el monólogo. Y vamos a ver el romanticismo. Jonathan, profesor, la obra en qué tipo de lenguaje está escrito? Culto. La vida de sueño es un lenguaje culto. Lenguaje reflexivo y culto. Culto, no, culto. Bien, vamos a ver el romanticismo. María, ¿qué impacto o reacción tuvo la gente al leer la obra? Este,
Es una obra contrarreformista, es decir, ayuda a la propagación de las ideas de la contrarreforma del libre albedrío, ¿no? De hecho, fue una obra muy propagandística en ese aspecto, ¿no? Bien, vamos a ver el romanticismo. Como les había mencionado, ¿no? La idea del barroco, ¿no? Cuando llega a Francia, ¿no? Y surge toda esta contraposición al barroco, ellos comienzan a poner ciertas cuestiones, ¿no? Para de alguna manera frenar el barroco instintivo, caótico, ¿no? Mediante la literatura se busca transform- transformar la sociedad, criticar la sociedad, más que transformarla, criticar la sociedad, ¿no? Para ello necesitan que la literatura busque una moral, critique las costumbres, ¿no? Los vicios sociales, ¿no? La literatura debe ser pedagógica, ¿no? Pero para que sea busque enseñar, buscar una moral, lo que se hace es hacer de que la vida se parezca mucho a la literatura, ¿no? Es decir, que sea verosímil, ¿no? Que lo que te estén contando parezca de verdad, ¿no? En esos aspectos, ¿no? Eso es lo que de alguna manera hay. Es verosímil, se busca una moral pedagógica, se critican los vicios y se busca imitar, ¿no? Los franceses mencionaban esta idea de que la literatura, o sea, ya no puedes crear clásicos porque todo se ha hecho, ¿no? Entonces lo único que te queda es imitar. Y los españoles imitaban a los franceses, ¿no? Los españoles, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel social? Lo que va a pasar es que España, en toda esta decadencia del siglo XVII, con los Austrias menores, hay un momento donde hay luchas intestinas, son la Armada Invencible, Felipe II es derrotada, ¿no? Y empieza pues toda una decadencia entre ellos, Carlos XIII, el hechizado, no puede tener descendencia, el enfermizo, ¿no? Y eso va a desatar una guerra de sucesión española, ¿no? La corona en un momento busca a un familiar cercano de los Austrias mayores, ¿no? Y encuentran a este Felipe II, perdón, Felipe V o Felipe de Anjou. Felipe de Anjou entra a reinar, la casa de los Borbones entra a reinar en 1701. Con ello entran a reinar los Borbones hasta el día de hoy. Felipe V, que tenía una educación afrancesada, lo que va a hacer automáticamente es tratar de afrancesar España. Eh, Detiene el barroco, hay una educación más racional, de alguna manera da reformas administrativas porque se dan cuenta que la corona está mal llevada, hay mucha guerra, mucho gasto público. Las reformas borbónicas llegan aquí a la colonia, por ejemplo, ¿no? Y en la literatura comienza a imitar a los franceses, ¿no? El neoclásico español imita al clasicismo francés. Y todo eso llega a colapsar cuando en un momento aparece la Revolución Francesa y Napoleón invade España. Al invadir España, colapsa totalmente el país, ¿no? Pone a su hermano, José Bonaparte, y España pues se siente totalmente anquilosada, decadente, ¿no? Hasta que en el siglo XIX, ¿no? El pueblo, al caer el imperio napoleónico, el pueblo retoma el país, ¿no? Y derrocan a José Bonaparte y ponen a Fernando VII, el rey restaurado, ¿no? Con él empieza lo que se conoce como el romanticismo español, ¿no? Hay un pequeño resurgimiento, ¿no? De ello. Eh, y bueno, el romanticismo español es un romanticismo tardío, ¿no? Por supuesto tiene las características del romanticismo alemán, inglés, ¿no? El idealismo, ¿no? La idealización de las personas, ¿no? Que de alguna manera borran los defectos, ¿no? Etcétera. La libertad creadora, libertad para crear, ¿no? Ya no creen en las unidades clásicas como lo había puesto el clasicismo, unidad de espacio, la obra debe desarrollarse en un solo lugar, la unidad de tiempo, la obra debe desarrollarse en un solo día, y la unidad de acción, que debe tener un solo tema. Todo eso se cae, ¿no? Libertad para crear. Culto al yo, culto a la egolatría, ¿no? La idea de creerse suficientes, ¿no? Para poder crear obras inmortales, ¿no? Eso es de lo que el romanticismo tradicional, ¿no? También que los alemanes habían puesto la valoración del histórico, las leyendas, las tradiciones, ¿no? Algo que Becker hace, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que los españoles ponen mucho énfasis en eso porque ya no quieren imitar a los franceses. Entonces comienzan a buscar dentro de sus propias tradiciones, sus leyendas, ¿no? Y eso es la valoración del histórico, ¿no? Hay una exaltación del paisaje propio del romanticismo,
¿no? Por ejemplo, hay una angustia metafísica que traducido, vamos a decirlo así, es la desconfianza de la razón. ¿Sí? La angustia metafísica es la desconfianza de la razón. Y encontramos a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Con su rima. Bécquer era una persona muy conocida, pero, o sea, porque había publicado las leyendas, ¿no? Era el crítico de la época, en las revistas publicaba artículos, ¿no? Pero poesía no. Cuando muere Bécquer, sí, sus amigos juntan todos sus poemas, ¿no? Y lo titulan Rimas, ¿no? ¿Qué estilo tiene? Son poemas breves de gran sencillez formal, ¿no? El tema es el amor idealizado. Lo que pasa es que sus amigos de Becker, al juntar todos los poemas, le dieron un orden en la cual a las rimas tú asistes con la idea eh, de alguna manera, de notar el proceso amoroso, a cómo una persona se enamora, ¿no? Por eso te encuentras el tema del deseo amoroso. Primero deseas, luego viene la idealización, el amor imposible, ¿no? El amor platónico, luego la aparición súbita del sentimiento amoroso, ¿no? Cuando ya te enamoras, ¿no? Y ahí algo no han puesto ahí, pero de repente tu separata está la historia de una pasión frustrada, cuando todo se termina, ¿no? Ahora, hay poemas que no se insertan dentro de esta temática, ¿no? Y ahí está la fuerza creadora de la poesía. También eso hay que añadir, ¿no? La fuerza creadora de la poesía. Bueno, por último, las leyendas. En el caso de las leyendas, son historias que Becker, ¿no? Recopiló, ¿no? Son relatos populares, ¿no? O sea, recopiló y él las transcribió, ¿no? O sea, escribió, ¿no? O sea, escuchó y los pone en su estilo, por supuesto, ¿no? Son relatos populares, ¿no? Por eso son legendarios, son leyendas porque son legendarios, vienen de historias antiguas, ¿no? Son exóticas porque a veces ocurren en lugares lejanos o en lugares inhóspitos, ¿no? Tienen muchos elementos sobrenaturales, ¿no? Hay historia de fantasmas, aparecidos, duendes, vampiros, ¿no? Etcétera. Son personajes enigmáticos, ¿no? En muchos casos suceden hechos misteriosos, no se resuelven, ¿no? La estructura de las leyendas es la introducción donde se informa lo que se te va a tratar, luego el desarrollo, ¿no? Y por último, la opinión del autor con una conclusión, ¿no? Eh, lo bello para Becker, ¿qué es lo bello para Becker? Es la conjunción de lo hermoso con lo demoníaco monstruoso. Esa comunión, esa conjunción es lo bello para Becker, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Los Ojos Verdes se encuentra una mujer muy hermosa con unos ojos verdes, eh, es como un demonio, ¿no? Lo termina atrapando, ¿no? Eso es lo bello para Becker. Bien, chicos y chicas. Te doy las claves porque van a la hora. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Nos queda un minuto y medio. Menos de un minuto y medio.